Tengan todos ustedes, los saludo desde la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión, dando continuidad a lo que es esta semana dedicada a las mujeres, relacionado en esta ocasión, con el panel denominado Modalidades de la Violencia. Para ello, bueno, contamos en este panel con dos destacadas mujeres profesionistas, emprendedoras, luchadoras por el ideal de superar siempre la presencia de la mujer en todas sus actividades. Y bueno, para eso damos la bienvenida a la doctora Rosamelia Domínguez Arteaga, que sería nuestra primera de las panelistas, y que bueno, pues se desarrolla dentro del Colegio de Tamaulipas, una institución de gran prestigio dentro de nuestra entidad. Y por otro lado, damos también la bienvenida a Sara Snap, que es una activista de nuestro país que pertenece al Instituto RIA, que es una asociación civil que lucha por la justicia social y por la regulación por la paz. Entonces, damos la más cordial de las bienvenidas a esta actividad a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y para la conducción del evento le voy a ceder el uso de la voz a una destacada alumna también de la carrera de Derecho que se imparte en nuestra facultad, a Graciela Alexia Alvarado González. Cedo el uso de la voz. Graciela, adelante. Agradecemos las palabras del director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Victoria, el doctor Armando Villanueva Mendoza. Sean todas y todos bienvenidos al panel Modalidades de la Violencia, a cargo de la maestra Sara Snap y la doctora Rosamelia Domínguez Arteaga, quienes en el marco de la conmemoración de la lucha de las mujeres nos presentarán aquellas variantes en las que es presentada la violencia. Una vez concluidas sus intervenciones, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, por lo que todas aquellas dudas que presenten podrán escribirlos en los comentarios de esta conversación y de manera respetuosa y señalándose quién van dirigidas. Sin más por el momento, me permito hacerles mención de la semblanza curricular de la doctora Rosamelia Domínguez Arteaga. Es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, España, maestra en documentación y maestra en investigación en medios de comunicación por la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Tamaulipas, línea de investigación Sociedad Digital, con énfasis en políticas de información. Pertenece al grupo de investigación y seminario permanente sobre políticas de información del Instituto de Investigación Bibliotecológicas y de la Información, antes Centro Universitario de Investigaciones Biobibliotecológicas de la UNAM, así como de la red temática CONACYT, Convergencia de Conocimiento para Beneficio de la Sociedad. Ha escrito varios libros, artículos en revistas científicas y capítulos de libros relacionados con las políticas de información y agenda digital en México, brecha digital, ciberacoso y ciberviolencia en Tamaulipas. Le cedo el uso de la voz, doctora Rosamelia. Muy buenos días, tengan todas y todos. Primeramente, quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para participar en este importante evento. De manera muy particular al doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT Campus Ciudad Victoria, por permitirme estar en este espacio, y en segundo lugar a todos los organizadores y a quienes nos van a estar escuchando en este día. Pues bien, yo quiero empezar haciendo un comentario. Pues todos sabemos que las nuevas tecnologías de la información, las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones han inundado los diferentes ámbitos de nuestra vida. Son muchas las ventajas de estas tecnologías, pero también existe su contraparte, que son las experiencias negativas que se pueden vivir en estos espacios. Todo ello da como resultado una problemática que se está viviendo hoy en día, en la actualidad, y que desgraciadamente está en constante crecimiento y también en constante diversificación. Por lo tanto, se sugiere que se aborde de una manera multidisciplinar. Quisiera transmitirles unas diapositivas en las que, van a ir viendo alguna de la información que yo traigo y que considero que va a ser relevante, pero como quiera lo vamos a ir comentando. Permítanme un segundo.
Espero que no tengamos algún problemita con la transmisión. A ver, un segundo. ¿Se puede ver ahí? ¿Sí se ve? ¿Me escuchan? ¿Sí? Por ahí algún detalle. Yo te escucho perfecto, nada más que no vemos una pantalla. Pues, sí. Ahí está. ¿Tampoco? No, un segundo. Creo que está desde aquí el detalle. Muy bien. Creo que ya. Una disculpa, no estoy muy habituada a esta aplicación. Ahora sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues quise plasmar en estas diapositivas parte de la información que les traigo. Es meramente pues descriptiva la información, pero muy informativa, con la idea de que tengamos un conocimiento y un acercamiento a lo que significa la problemática de la ciberviolencia. Que también veremos si al final es una problemática, un fenómeno, como ustedes lo quieran, al final, ¿verdad?, analizar. Bueno, vamos a hablar rápidamente de estos puntos. Algunos términos con los que se le conoce y el concepto también que se le ha dado, algunas manifestaciones de esta problemática. ¿Qué hay de nuevo, qué hay de interesante que no conozcamos en la ciberviolencia? Y bueno, yo quise plasmar 4 puntos específicamente: el medio, las consecuencias, las conductas negativas como delitos, las personas que son blanco de ataques, qué pasa con la violencia digital, las mujeres centro de atención, la situación en México y Tamaulipas y algunas conclusiones. Espero no tardarme mucho, pero bueno, me van diciendo también, por favor, el tiempo. Encargo, por favor, a la moderadora que me lo vaya diciendo. Bueno, la ciberviolencia se conoce de varias maneras. Varios investigadores han abordado la temática y, bueno, hay términos con los que se le conocen. Se le puede llamar violencia a través de las TIC, expresiones de violencia online, violencia 2.0, abuso online, victimización electrónica, agresiones electrónicas, ciberagresiones y violencia digital. Al menos son los términos que nosotros hemos encontrado. Es un tema en el que hemos estado investigando en el último año en el colegio, y nos ha parecido muy interesante saber las diferentes maneras como se le aborda, porque también así se le representa. Entonces, bueno, la diferencia entre una y otra, sobre todo, se centra en el contexto en el que se da el tipo de violencia y también hacia los grupos a los que va dirigido. Por ejemplo, la violencia 2.0 y la violencia digital se refiere sobre todo a la violencia que sufren las mujeres en estos espacios electrónicos. ¿Cuáles son algunos conceptos, verdad, por los que nosotros estamos refiriéndonos a la ciberviolencia? Pues tenemos que se le conoce como aquella conducta intencionada con la que se le causa daño o un perjuicio, ¿sí?, a través de las tecnologías de la información a las personas. Principalmente el teléfono móvil e internet, que son las tecnologías que más han proliferado últimamente en los últimos años también. Situaciones en las que alguien ejerce o padece respectivamente agresiones a través de dispositivos electrónicos de comunicación. Si nos damos cuenta, brevemente, es que causamos un daño de manera intencionada a través de las tecnologías de la información. Puede ser internet, puede ser teléfono móvil y todas estas aplicaciones a las que tenemos acceso en los últimos tiempos. Pues bien, en este caso, tenemos que abordar cuáles son esas manifestaciones de este tipo de violencia. Se han identificado 4 tipos de ciberagresiones: las verbales, las de exclusión, las visuales y las de suplantación. Las 2 primeras son las que más se presentan y se manifiestan en diferentes conductas. Pueden ser insultos o amenazas a través de dispositivos electrónicos, llamadas anónimas para atemorizar, etc. En el trabajo que hemos nosotros realizado, hemos identificado varios de estos actos, le hemos llamado nosotros, que son manifestaciones, pero lo curioso es que cada una ya ha tomado ciertas denominaciones. Y así es como se le abordan, sobre todo en los medios de comunicación y como nosotros lo conocemos.
Entonces, yo quise plasmar las diferentes manifestaciones que tiene esta ciberviolencia. Por ejemplo, está el outing, que es enviar archivos privados sin consentimiento de los propietarios, espiar o vigilar a través de Internet o de las redes sociales, y así sucesivamente. Y algunas, las que están a la derecha, nosotros los hemos identificado ya con el nombre con el que se le llama. Y, por ejemplo, el happy slapping es una actividad que se ha extendido entre los jóvenes y la idea es de grabar cuando a alguien se le golpea para burlarse y subirlo a Internet. Y así sucesivamente son algunas de las manifestaciones que hemos identificado en nuestros trabajos. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, algunas tienen mucha relación con el tema sexual, por ejemplo, el sexcasting, el sextortion. Y bueno, el ciberbullying, ni se diga, es una problemática que se da entre los jóvenes, sobre todo adolescentes, en donde un adulto se hace pasar por un adolescente para contactarlo con intenciones de abusar sexualmente de él. Y bueno, así sucesivamente. Estas son algunas de las que nosotros hemos identificado, pero sabemos que todavía existen más, sobre todo con el avance y el desarrollo que van teniendo las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy en día. Como podemos ver, todas estas conductas denigran a cualquier ser humano en su imagen personal, en su proyección social, en su plan de vida y el libre desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, podemos ver que en torno a la definición del término de ciberviolencia, pues se pueden entender dos aspectos. Por un lado, que esta violencia virtual es la extensión en la red de los múltiples y variadas violencias presentes en el entorno físico. Como vamos viendo, el acoso, bueno, pues vamos a ver también que ciberacoso, etc. Pero también podemos darnos cuenta de que se están dando nuevas manifestaciones. Y de hecho, esto se están dando porque los estudios en Internet son muy jóvenes, por eso se le llaman estudios emergentes. Pero lo que sí hemos detectado es que estas violencias son una fusión de varias expresiones ya que se dan en el mundo real, pero con este avance tecnológico se transforman y mutan hacia un conjunto de violencias nuevas con las particularidades propias derivadas de la naturaleza de estas tecnologías. Pues bien, lo anterior lo hemos nosotros abordado en el entendido de que, y como afirma Velázquez, las situaciones violentas no se presentan de manera pura. En la mayoría de los casos se trata de una combinación de diferentes tipos de violencia. Es por ello, y de acuerdo a las diferentes maneras de ver esta ciberviolencia, que pues se piensa, al final se le llama que son violencias a través de las TIC. Es por eso estas variadas manifestaciones. Pues bien, pero ¿qué hay de nuevo en estas formas? Pues bien, que el medio es de alguna manera el que marca la diferencia. Hoy en día nosotros tenemos al alcance, sobre todo en los celulares y los móviles, una cantidad de recursos electrónicos y aplicaciones con las que podemos dañar. Están los mensajes de texto, las fotografías, las llamadas, los encuentros en chat, la mensajería instantánea, incluso las páginas web donde se puede difamar a la víctima. Por lo tanto, uno de estos aspectos que hay que resaltar es que en el acoso o en la problemática presencial o física, la idea de tener un encuentro o una problemática de este tipo, pues todo era de cierta manera de manera física. Pero ahora en el mundo virtual la situación cambia y puede recrudecer esta situación. De hecho, yo quise también hacer esta pregunta, ¿qué hay de nuevo en este tipo de violencia? Pues bien, son 4 aspectos que yo quiero resaltar y que me gustaría que se nos quedaran en este día. Que sobre todo, uno de los aspectos que llama la atención es el medio por el que se atenta contra la dignidad de las personas. También quisiera hablar de las consecuencias y de las conductas negativas que también se pueden llamar como delitos y sobre todo también las personas que son blanco de este ataque. En primer lugar, el enfoque para marcar la diferencia entre la violencia virtual y la presencial ha sido ubicado en las características singulares de las diferentes TICs para agredir y ocasionar daño. En la misma sintonía se señala que lo atractivo de la red Internet para perjudicar se centra en la facilidad en el acceso, en la inmediatez, en la globalización,
en la comodidad de su uso, pero sobre todo en el anonimato. Así, varios estudios señalan que Internet es un canal abierto a una audiencia mayor, donde existe escasa o nula retroalimentación con la víctima. Permite agredir en cualquier lugar, a cualquier hora del día, los 365 días del año. Y lo más importante en ese sentido es que el contenido puede ser replicado las veces que se quiera. Como resultado, la información impacta a una mayor población. Agrava la situación e incluso deja en un estado de indefensión a la víctima por no existir a quien responsabilizar y por lo tanto no hay personas a quienes se les exija que repare el daño. En dicho sentido, el agresor obtiene ventaja, pudiendo actuar sin piedad, por lo que plataformas como Internet convierten el acto indebido en uno más cruel y dañino que el acto físico. Con relación a las consecuencias, pues se ha encontrado que las personas que sufren de ciberviolencia tienen muchas afectaciones, por ejemplo, desde la baja autoestima, pero también incluso pueden llegar a padecer depresión, también se les relaciona con problemáticas con la anorexia, les afecta el desarrollo sociopersonal y lo más preocupante es que se han registrado también intentos de suicidio y consumación del mismo. Sabemos de muchos casos de niñas que han sido ciberacosadas o incluso jóvenes también, varones, que han tenido esta problemática y han optado por esta decisión. Si bien algunos de ellos también se registran entre personas que han sido objeto de violencia en el entorno físico, algunos aspectos como la continuidad y la permanencia en el tiempo que permite Internet recrudecen el daño y reviven el recuerdo de lo vivido. Esto complica y retarda la recuperación de las víctimas ante esta violencia. De hecho, un estudio de la Universidad Internacional de Valencia señala que existe mayor incidencia de suicidios, por ejemplo, por la problemática del ciberacoso, que por acoso tradicional. Y por lo tanto, se le considera al día de hoy un problema de salud pública en diferentes países. Luego también el punto de que las conductas negativas hay que considerarlas como delitos, claro que sí. Es muy interesante que nosotros tomemos conciencia de que en Internet, de esas manifestaciones que les mostré, algunas se tornan en delitos y de hecho ha habido casos en los que se registran no solamente como un atentado contra la moral, sino contra otros derechos de las personas e incluso se relaciona a estos casos con pornografía infantil y la trata de personas. Por lo tanto, algunas conductas que nosotros llegamos a considerar muy inocentes pueden derivar en delitos y esto es muy interesante y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Luego también, ¿quiénes son las personas que son blanco principal de estos ataques? Sobre todo las personas vulnerables y en desventaja social. Dentro de las personas vulnerables o grupos vulnerables, pues sabemos que se encuentran los niños, los jóvenes, los adultos mayores y no se diga las mujeres y niñas. Hay muchos factores que influyen para ser blanco de ataques, pero estos se marcan como principales y que, bueno, entre ellos también podemos tomar en cuenta las competencias digitales que tengamos para poder hacer frente a este tipo de ataques contra los ciberagresores. Y bueno, otros factores de situación económica y socioculturales también entran en juego para poder nosotros ser blanco de estos ataques. Pues bien, ahora otro tema que yo quería también exponerles es el de la violencia digital, uno de los términos también por los que se le conoce. ¿Qué pasa con la violencia digital? Se le conoce principalmente porque es la que se dirige hacia las mujeres, hacia las féminas, no importa la edad. De hecho, se le conceptualiza como la conducta mediante la cual se comparten, manipulan o comercializan imágenes, videos o audios de una persona con contenido íntimo, erótico o sexual, sin su consentimiento libre, pleno y espontáneo, así como la amenaza de difundir esta información para causar un daño. Es muy importante que nosotros
Entendamos que, como lo habíamos planteado, esta violencia se está presentando más en ciertos grupos y venga a colación esta semana y que se festeja, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, en el que la violencia en Internet y en estos medios digitales no es la misma para todos, siendo que estos grupos son los más afectados, son las mujeres y las niñas. De hecho, son los estudios en los que se está contemplando la violencia digital, se dice que hay una carencia de estudios con perspectiva de género. Sí, hay registros de cómo está la violencia en los países, pero sí se dice que tenemos una carencia de estudios con este enfoque. De hecho, la situación en México, si hablamos de lo que está sucediendo, al menos en este tipo de violencia, sabemos que el 87.2% de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres de entre 18 a 30 años de edad, según lo que marca el INEGI, y por lo tanto son 9 millones de féminas en el país que han recibido amenazas de publicación de información personal íntima. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa con Tamaulipas? No se saben todavía exactamente cifras de lo que está sucediendo con la violencia digital en el estado, pero estos datos que hay a escala nacional se replican para nuestro estado. Lo que sí es que se han registrado casos de ciberacoso en las escuelas, sexting y grooming, y que lo han reportado algunos investigadores, sobre todo en alumnos jóvenes de secundaria. Y también lo que podemos decir es que los medios de comunicación continuamente han estado registrando agresiones cibernéticas hacia niñas y se han denunciado como pornografía infantil y han sido atendidos por las instancias correspondientes, en este caso, el sistema DIF estatal. Por lo tanto, estos datos no se alejan de la realidad física violenta que se percibe en el Estado. Y ahora hay que agregar también la violencia digital, sobre todo la que va dirigida hacia las mujeres. ¿Qué pasa? Bueno, pues tenemos, y es importante mencionarlo, una buena noticia al respecto, aún a pesar de toda esta situación, y es que en el año 2020, el Congreso de Tamaulipas aprobó las reformas al Código Penal del Estado para incorporar los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad. Y también hubo modificaciones a la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado. Incorporó la violencia digital a los protocolos de atención de las violencias hacia las personas víctimas de la misma. Y lo más importante es que ya se ha decretado una sanción que será de hasta 8 años de cárcel y multas económicas de casi 2 millones de pesos. Si bien las TICs se consideran un mero instrumento para violentar y muchas veces se responsabiliza al usuario del uso que le da, hay voces que afirman que la situación es más compleja de lo que parece, al menos para las mujeres. Por lo tanto, este señalamiento proviene sobre todo de esas instituciones que atienden a las mujeres y que están abordando la problemática. En Tamaulipas tenemos la ventaja de que el Instituto de la Mujer también está poniendo cartas en el asunto, como en otros estados. Por lo tanto, lo que sí es que se debe de analizar lo que sucede desde una perspectiva de género y esa es una de las inquietudes que hoy en día están en la agenda de trabajo y sobre todo que nosotros hemos querido también atender y aportar desde el Colegio de Tamaulipas. Bueno, y para cerrar, no sé si todavía tenga tiempo, yo quisiera nada más hacer una especie de comentario relacionado con, primeramente, que las TICs benefician, pero también son un arma para dañar y delinquir. Recordemos que son un instrumento muy importante en las manos de las personas, pero sí debiéramos de saber utilizarlos. Por lo tanto, la educación en medios es un asunto que está pendiente en las instituciones, en la familia, en la casa. Por lo tanto, debiéramos de poner atención y de alguna manera diseñar estrategias y ponerlas en marcha todas las comunidades, ¿verdad? Y luego también es muy importante saber que la ciberviolencia es una realidad, principalmente en las mujeres. Lo virtual es real, es un logo que se ha escuchado mucho, es un mensaje. Y bueno, no porque sea una violencia que no se ve, no debe de atenderse. La idea también es atenderlo con una perspectiva de género, no solamente registrar
lo que está sucediendo, los casos y la prevalencia por sexo, sino atenderlo desde qué pasa, sobre todo, cuál es la motivación, cuál es esa problemática que surge desde la mirada de las mujeres. Y también reflexionar en el uso que le damos a estas herramientas. Pudiéramos nosotros también estar fomentando la ciberviolencia y estar dañando a muchas personas, sobre todo a las mujeres que hoy en día son las que más lo padecen. Quisiera invitarlos a todos a que veamos lo que estamos haciendo en Internet, cuáles son esas actividades que estamos realizando todos los días y que sepamos que el derecho a Internet y a navegar libremente también es un derecho constitucional en Tamaulipas. Muchas gracias. No sé si no me pasé del tiempo. No, todo bien, doctora. Muy bien, muy bien. No sé las preguntas si vayan a hacer después o antes, ustedes me dicen. Es al final de la sesión, doctora. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Sin duda un tema de gran trascendencia en la actualidad. Continuando con el programa, ahora se dará el uso de la voz a nuestra segunda panelista, la maestra Sara Snap, por lo que antes me permitiré mencionar su reseña curricular. Muy bien. La maestra Sara Snap, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Harvard, donde obtuvo una beca completa. Cofundadora del Instituto RIA, una organización que hace investigación e incidencia sobre las políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, desarrollo y justicia social. Durante 2014 y 2017 trabajó con la Comisión Global de Políticas de Drogas, liderando su estrategia de incidencia en América Latina. Sara, la maestra Sara es autora del Diccionario de Drogas y numerosos artículos y capítulos de libros. Le cedo el uso de la voz, maestra Sara. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a la doctora Rosa Amelia por esa ponencia. Siento que esto es uno de los temas que emerge en nuestra sociedad. Son así lo bueno de las redes sociales y después el lado que sí puede hacer daño o que puede causar, pues sí, mucho conflicto y mucha violencia de género. Primero, muchas gracias a la universidad por la invitación, por abrir este espacio en esta semana, en este mes que es el mes de la mujer, aunque sabemos que deberíamos, y muchos de nosotros sí estamos hablando de estos temas todo el año, porque son temas que son importantes y que no deberíamos relegarlos solamente a una semana, un día o un mes. Yo hoy voy a compartir pantalla. Hoy voy a hablar desde mi experiencia, que es mucho más que ver en temas de violencia generado por la política prohibicionista de drogas, por la guerra contra las drogas en nuestro país, pero también cómo se ha afectado alrededor del mundo. Como dijeron, la organización que cofundé se llama Instituto RIA, ahí hacemos investigación e incidencia, y lo hacemos porque creemos que cambiar las políticas de drogas pueden tener un impacto en la justicia social y la construcción de paz si lo haces bien. No es nada más por hacer las cosas, sino que cómo lo hacemos con una intención, con objetivos para que abonan a la construcción de paz, y voy a ir un poco desarrollando esos argumentos a lo largo de esta presentación. Bueno, solo quería mencionar que en 2008 la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Delito, que se llama la UNODC, publicó, como lo hacen cada año, un informe global de drogas. Lo hacen todos los años, pero en ese año, en 2008, ellos hicieron un análisis de qué había sucedido en los años de la prohibición, que la primera convención que realmente asienta todo el régimen internacional de drogas fue en 1961, bueno, el que nos rige ahora, aunque hubo unos en 1912, más sobre el opio, etcétera. Pero ellos reconocieron que había 5 consecuencias no intencionadas de las políticas de drogas y las políticas prohibicionistas. Y eso era la creación de un mercado criminal que se regula por la violencia, un enfoque punitivo y poco centrado en la salud pública, aunque nuestros discursos realmente
giran en torno a la necesidad de hablar de la salud pública. El desplazamiento de sustancias, que significa que cuando una persona que usa drogas no tiene acceso a la sustancia de su preferencia, tal vez busca otra sustancia que podría conllevar mayores riesgos. Si lo pensamos en el tema del alcohol, por ejemplo, cuando hay ley seca, vemos que aumenta el consumo de alcohol ilegal, ¿no? De que puede tener más riesgos, donde hay más accidentes. Entonces, ese desplazamiento de que no puedes tener acceso a lo que quisieras y por eso te desplazas a otro consumo. El desplazamiento geográfico, o lo que nosotros nombramos también el efecto globo, que en México lo vemos mucho porque es de que si baja el cultivo en alguna región, por ejemplo de amapola, sube en otra región. Entonces, en realidad no vemos un cambio global cuando hay erradicación de cultivo, sino que nada más lo vemos subir en otra región o otra zona. Y finalmente, la estigmatización de la persona usuaria. Y esto lo podemos ver, pues las personas saben que son considerados delincuentes por haber consumido una sustancia, no van a querer acercarse al Estado para decir, oye, yo tal vez quisiera cambiar mis hábitos, siento que estoy perdiendo el control, siento que, ¿no? Que la persona autoidentifica que quiere cambiar cómo está viviendo su vida o cómo está viviendo su consumo de sustancias, pero sabe que hay repercusiones penales o sociales que le pueden dañar la vida, incluyendo, por ejemplo, una mujer que sea madre. Entonces, ella, pues es muy poco probable que se va a acercar a las instituciones porque te podrían quitar tus hijos. Entonces, ellos reconocieron estas consecuencias no intencionadas y fue importante porque de ahí podemos ver cómo hemos estado formulando nuestras políticas públicas y entonces ahora cómo nos ha afectado a nivel nacional aquí en México y más también tomando esta perspectiva de género. Sin embargo, no cambiaron nada de cómo es la política internacional, sino que lo reconocieron y siguieron haciendo lo mismo. Entonces, cuando vemos los datos, y quiero agradecer aquí a dos organizaciones que han hecho mucho trabajo en el tema de mujeres y mujeres encarceladas, mujeres en la guerra, en cómo la violencia intersecta con mujeres, que son X Justicia para las Mujeres y la organización Intersecta, que muchos de estos datos vienen de sus investigaciones, y a mi colega Romina Vázquez, que ella realmente hizo mucha de la investigación para encontrar estos. Entonces, pensemos en la realidad actual de México. ¿Qué significa ser una mujer en México? Y lo estaba pensando anoche y en realidad es vivir con miedo, es no saber exactamente, no tener el control total sobre tu vida, sino vivir en miedo por diferentes aspectos. En 2019 asesinaron a 3.824 mujeres. Esto es en promedio de 10 mujeres por día. A partir del 2009, la cifra de mujeres asesinadas en la vía pública superó a la de la vivienda, que esto fue un dato que cambió, porque antes era mucho más probable que una mujer iba a morir en su casa, en una vivienda, en un espacio privado. Pero ahora, por el aumento, también se cambió esas dinámicas de que una mujer es más probable ahora de morir en un espacio público. Los hombres generalmente, cuando son asesinados, es en espacios públicos. Desde 2018, 6 de cada 10 mujeres son asesinadas por arma de fuego, que también esto es un cambio de cómo ha ido aumentando el uso de armas de fuego. Hubo 4.892 enfrentamientos de 2007 a 2019 y la gran mayoría son resultado de patrullajes, autoridades deambulando o ocupación de territorio, que tiene mucho que ver con la militarización de la seguridad pública, que empezó en 2006. En estos años hemos visto un aumento del 170% en la violencia contra las mujeres. Y el crimen se ha usado en el discurso oficial el crimen organizado y las drogas como un recurso retórico para justificar la militarización. Lo hemos visto ya con varios gobiernos, con varios sexenios, de que entonces siempre hay un enemigo, ¿no? Un enemigo externo que necesitamos abatir, pero que también sabemos que
muchas de estas personas pues viven en nuestras comunidades, todo está muy mezclado, y de crear esta justificación tanto para la militarización como justificar violaciones a derechos humanos que ha sucedido en estos años por parte de las Fuerzas Armadas, y los más comunes son las detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desaparición forzada. Entonces, esto nos dice que hay una necesidad urgente de replantear las políticas de seguridad y reformar las políticas públicas hacia drogas para ver cómo podría afectar esa relación con las mujeres. Y vemos que las mujeres que están privadas de la libertad dentro del marco de la guerra contra las drogas, pues son es la principal razón del aumento de la población en centros penitenciarios femeninos, es la guerra contra las drogas. Las mujeres conforman el 10% de las personas que han ingresado por delitos relacionados con drogas. Claramente los hombres son los principales, pero mujeres mucho del tiempo es por portar pequeñas cantidades o por intentar ingresar a un centro penitenciario con sustancias para poder de ahí su pareja o la persona que está visitando venderlo dentro del centro penitenciario. La gran mayoría han vivido en marginación social y con escasez de servicios estatales. Esto lo sabemos de las historias, de las entrevistas que han hecho desde X Justicia y Corina Giacomella. Muchas de ellas se involucran en el mercado ilegal a través de sus esposos o parejas, la privación de derechos en centros penitenciarios. Existe casi ningún acceso al derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación y a condiciones de vidas dignas. Y la mayor condena para mujeres es justo por corromper los axiomas de género. Y esto es donde entonces vemos que forma parte del sistema patriarcal de cómo uno se involucra en estos mercados ilegales. ¿Y quiénes son las mujeres en prisión? El 91% de las mujeres privadas de la libertad no habían sido juzgados previamente por un delito, entonces son primos delincuentes, pero por el sistema penal que tenemos, por el enfoque punitivo que tenemos, por ser su primer delito, están en la cárcel por varios años, ¿no? El 86% de las mujeres privadas de la libertad tienen al menos un hijo, entonces son jefas de hogar. El 76.3% de las mujeres en prisión sufrió algún tipo de violencia por parte de la policía o otra autoridad al momento del arresto. Y esto es algo que sabemos que cualquier interacción que una mujer puede tener con el sistema penal aumenta su posibilidad o su probabilidad de que vaya a experimentar tortura sexual o algún otro abuso por ser mujer. Es así lo más común. Entonces, cuando pensemos en las principales víctimas de la política de drogas prohibicionistas y punitivas, están las mujeres. Y están las mujeres por nuestra condición de mujer y de poder controlarnos de otras formas que son diferentes a hombres, ¿no? De 2016 a 2018, el número de mujeres presas por delitos contra la salud aumentó un 103% en el fuero común. Existen 3.018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud. Entonces, estas son 3.000 mujeres. La mayoría, ya vimos, 80 y tanto % tienen hijos, entonces son sus hijos que son afectados, uno porque tal vez están viviendo en el centro penitenciario con sus madres o porque están teniendo que vivir o viven afuera con familiares sin tener ese acceso a sus mamás. Entonces, es algo que cuando encarcelamos a mujeres, estás encarcelando y estás cambiando la vida de muchas más personas. Y lo vemos también con hombres, pero creo que a la mujer es una ausencia muy fuerte. Entonces, cuando pensemos en cómo revertir la política de seguridad, tenemos que pensar en 3 ejes importantes, ¿no? Establecer un mecanismo legal para la liberación de las mujeres que son víctimas de la política prohibicionista, implementar estrategias integrales de reinserción social para que las mujeres cuando salgan tengan más opciones de vida
Vimos esto en un ejemplo en Costa Rica, donde hicieron una amnistía, una preliberación de mujeres que habían sido encarceladas por delitos de drogas, la mayoría primodelincuentes, o fue la primera vez que habían sido juzgados por un delito, y de los 3,000 que liberaron, el 93% nunca hubo reincidencia con esas mujeres, porque también les hicieron trabajos, les ayudaron a conseguir una forma de vida, pero ellas ya querían seguir con sus vidas, no querían, como que no iban a arriesgarse de nuevo si tuvieron la oportunidad de tener otro estilo de vida. También necesitamos transitar a políticas de drogas integrales que prioricen la salud pública y los derechos humanos de las mujeres. Y esto significa que sí necesitamos, justo porque mujeres son tratadas de una forma diferenciada en el sistema penal, necesitamos crear políticas públicas que se enfocan en ellas en nosotras, para poder ver ese impacto tan necesario. Cuando pensemos en las mujeres que están inmersas en el sistema penal, cuentan con escasos recursos, se dedican a labores del hogar. En 2018, cifras revelaron que 30% de las mujeres que habían ingresado a los centros penitenciarios del Fuero Común no ejercían profesión alguna, y 19 de ellas trabajaban en una actividad elemental o de apoyo. Estas son las cuidadoras, estas son las que están intentando sacar a sus hijos a una mejor vida, y ven tal vez una oportunidad económica en poder en involucrarse, o por presión se involucran en un mercado ilegal. Tienen poca o ninguna instrucción, entonces no han tenido la posibilidad de tener educación para poder cambiar sus oportunidades de vida. En lugares como Oaxaca, un porcentaje de mujeres se reconoce como indígena y no habla español. Por ejemplo, en 2018 se indicó que 6.49% de las mujeres beneficiarias de acuerdos reparatorios eran indígenas. Entonces, en realidad deberíamos estar buscando formas de crear mayor acuerdos reparatorios. Dependen económicamente de su pareja o se encuentran sometidas a una relación de poder, y tienen personas dependientes a su cargo, como lo hemos platicado de mujeres, ¿no? También es importante decir algo aquí de que si tú vas a un centro penitenciario de hombres, ves a todas las mujeres afuera, con hijos, las abuelas, las hermanas, las tías, llevando comida, llevando recursos para que ese hombre pueda llevárselo mejor en ese centro penitenciario. Y cuando tú vas a un centro penitenciario de mujeres, casi no hay visitantes, porque ¿quiénes las van a visitar? Porque los hombres no los están llevando comida, las madres están cuidando a sus hijos, a los hijos de la mujer que está encarcelada, la comunidad está intentando llevar adelante la vida, y entonces las mujeres se quedan muy invisibilizadas y no tienen esas mismas redes de apoyo. O también, y he visitado algunas, son mujeres que han sido deportadas, son mujeres que no están cerca de su comunidad, son mujeres que no tienen la posibilidad de que sus familiares se trasladan a poder ofrecer ese tipo de apoyo. Entonces sí vemos un olvido a las mujeres que están encarceladas. Y ahora otro aspecto de las políticas de drogas son los centros de tratamiento, ¿no? Y esto es algo donde vemos que hay violencia, hay machismo en los centros de tratamiento, lo que hablé de la estigmatización, el punitivismo hacia mujeres que tal vez buscan algún tipo de tratamiento o que están forzados a ir a centros de tratamiento por sus familiares o su pareja. Solamente la mitad de los centros privados tienen registro ante la CONADIC, la Comisión Nacional de Atención a Adicciones o contra las adicciones. Esto pues significa que muchos son anexos donde no tienen ninguna regulación por parte del Estado, y ahí pues no se respeta ni la autonomía de las mujeres y se les obliga a ingresar a pesar de no haber generado a veces un uso problemático de dependencia, ¿no? Sino que es algo que es un tratamiento forzado por parte del Estado o por parte de sus familiares. Y ahí, por ejemplo, te pueden meter en un centro de tratamiento donde
Y aquí dice, la duración del tratamiento es arbitraria y el objetivo único es la abstinencia. Yo conozco casos donde te meten y no puedes ver a familiares por 40 días para poder llevarte a la abstinencia. Pero eso significa que entonces no ves a tu familia, no ves a tus redes de apoyo. Si algo te sucede, nadie se entera y no existe esa comunicación cuando sabemos que lo que puede ayudar a llevarte a tener las ganas de seguir en un tratamiento puede ser ese contacto con familia. Mujeres aisladas en espacios predominantes masculinos también sufren violencia por razón de género. La mayoría de estos anexos son para hombres, la mayoría de los centros de tratamiento son para hombres. Y ahí pues la mayoría es normalmente por alcohol. Se les discrimina y estigmatiza por partida doble, por ser mujer y por ser una mujer usuaria. Entonces tú eres una mala mujer si eres alguien que consume sustancias y más aún si estás en un centro de tratamiento, porque entonces seguro tienes un problema, tienes una dependencia, aunque sabemos que no todas las que entran a tratamiento tienen un uso problemático. Y esa estigmatización es triple si eres madre, entonces aún peor, ¿no? ¿Quién eres? También encasilla y simplifica las razones del consumo de sustancias. Ok, gracias, Graciela. Entonces, es importante que tengamos claro que esto no ayuda, ¿no? A veces. Sé que solo tengo 5 minutos. Entonces, la pregunta es si estamos aún en un momento de cambio de paradigmas, si estamos viendo una transformación, por decirlo, aunque nos han contado esa palabra, un cambio de paradigma, un giro. Voy a ir rápido con estas y tal vez no todas, no voy a hablar de todas, porque actualmente hay el 19 de noviembre se aprobó en el Senado de la República una minuta para regular cannabis. He escrito mucho sobre este tema, pueden buscar los artículos que hemos escrito si tienen preguntas. Solo les quería decir, nosotros estamos a favor de una regulación si contempla los 4 principios de la justicia social, enfrentar activamente las dinámicas de opresión y privilegio, entendiendo que yo hablo de estos temas desde mucho privilegio de ser una mujer blanca, güera, ¿no? de cierta clase económica, reconocer la existencia de grupos que han sido históricamente vulnerados, que nosotros los identificamos como comunidades cultivadoras y personas que usan cannabis, generar acciones afirmativas para nivelar la balanza de la justicia y destinar recursos hacia la reparación del daño. Lo que estamos viendo ahorita es que hay una discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Lo más probable es que van a aprobar la ley mañana. Solo les quería dar como a grandes rasgos lo que contiene la ley y cómo lo podrían haber mejorado, aunque lo más probable es que lo van a aprobar sin ningún cambio ahorita. Permite el autocultivo en casa de 6 a 8 plantas con un permiso anual que se tiene que renovar. Permite las asociaciones canábicas de hasta 20 miembros y 50 plantas por asociación. Esto lo podemos pensar en asociaciones, son sin fines de lucro, estas 2 vías de acceso, y un mercado regulado que ahora será regulado por la CONADIC y SADER. Y esto tiene licencias, permisos y requisitos, ¿no? Lo que no contempla esta ley es la cannabis medicinal, ni tampoco la comercialización de comestibles con cannabis psicoactivo, prohíbe la publicidad y el acceso a menores de edad a cannabis psicoactivo es prohibido a menos si sea por un uso medicinal. Para nosotros todavía le falta varias cosas. Lo que le falta es una descriminalización efectiva, que significa que entonces, como yo puedo cargar todo el alcohol que quiero y no tengo contacto con el sistema penal por cargar 20 botellas de tequila, lo mismo debería ser con cannabis, porque sabemos que cualquier contacto con el sistema penal nos pone en riesgo y más si somos mujeres. Garantizar la participación de las asociaciones canábicas, eliminar ese permiso para el autocultivo, y nosotros creemos que para las comunidades cultivadoras es muy importante establecer que solo son las comunidades que pueden tener múltiples tipos de licencias, ¿no? De cultivo, de transformación, de distribución. Y si eres una empresa X, solo podrías tener un tipo de las licencias. Cuando pensemos en cómo esto se incorpora en una perspectiva de género, y hicimos un comunicado y
les mandamos nuestras sugerencias a la Cámara de Diputados en estos meses, también es cómo hacemos un plan y un mecanismo para excarcelar a mujeres privadas de la libertad. También cómo hacemos un plan y que incorporan un plan de reinserción social integral. Nosotros también en nuestro mundo ideal sería que durante los primeros 5 años el 50% de todas las licencias se deben otorgar a mujeres, que haya paridad de género en el otorgamiento de estas licencias para cultivo, transformación, distribución. Y asimismo que el 50% de las personas empleadas por personas físicas o morales que tienen estas licencias deberían ser mujeres. Entonces, de que cualquier empresa tiene que buscar mujeres que van a trabajar en esa empresa. Para nosotros esto lo vemos muy lejos porque no están haciendo estos cambios, pero son cosas que tenemos que ir sugiriendo porque lo que nosotros quisiéramos es cambiar las condiciones estructurales de comunidades rurales, de mujeres que se han visto obligadas a integrarse a un mercados ilegales. De ahí desencadena toda una serie de eventos que ya platicamos y estos daños. Entonces, ¿cómo reducimos los daños de la prohibición a través de la reparación del daño con una regulación legal, pero solo si contiene un enfoque de justicia social? Con eso cierro. Muchas gracias y sí, lista para las preguntas y perdón si tomé demasiado tiempo. Y aquí están mis datos por si alguien quiere escribirme o lo que sea. Gracias. Muchas gracias, maestra. Es de suma importancia ese tema y aún más con respecto a la violencia ejercida contra las mujeres. Por ahora ya vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y aquí tengo dos, una dirigida a Amelia y otra dirigida hacia usted, maestra Sara Snap. La primera es para la doctora Rosamelia. ¿Cómo deben actuar las instituciones educativas en temas de violencia digital? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Hay un tema que está pendiente todavía y que es la educación en medios. En algunos países ya se está implementando hasta incluso una materia por la necesidad que esta situación está, ¿verdad?, recibiendo. De hecho, la idea es que sobre todo los niños, porque se ha detectado también que ya a menores de edad los niños están teniendo contacto con las tecnologías, entonces hay que darles información desde primaria. Por lo tanto, se tienen que implementar pues desde protocolos de ciberseguridad hasta guías educativas y preparar también a los profesores y involucrar hasta los padres de familias y a toda la comunidad estudiantil. Y de hecho, nosotros nos hemos enfocado a la comunidad en general en nuestros estudios, porque por la naturaleza del medio no sabemos desde dónde provenga el ataque, el ciberataque. Entonces es importante que toda la sociedad esté informada y bueno, por lo pronto difundir, aparte de las campañas, información en las escuelas y también que vaya dirigida hacia las familias y hacia los padres. En el Estado sabemos que la Policía Cibernética está haciendo su labor, es muy loable, y también hay otras instituciones como el ITAID con las cuales hemos estado colaborando. Entonces la idea es seguir en esto, fomentando la seguridad en redes desde todos los frentes. Entonces, pues la educación tiene mucho que ver, pero hacia toda la comunidad para que todos nos involucremos. Las TIC son un tema transversal en la sociedad y tienen que analizarse las implicaciones negativas en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora pasaremos con una pregunta dirigida hacia la maestra Sara Snap. Con respecto a lo que usted nos mencionaba, resuena mucho la frase que ha circulado en estos días en redes que dice, no me han asesinado, pero vivo todos los días con miedo. Con relación a las cifras que nos mencionaba de la guerra contra las drogas y la violencia hacia la mujer, existe ahora la incógnita referente a que si de verdad está trabajando con perspectiva de género en el sistema penal. Perdón, que si de veras están trabajando con una perspectiva de género en el sistema penal. Pues seguro depende mucho de cada cárcel y cada espacio, pero de lo que nosotros hemos visto, no existe eso. Existen capacitaciones que hacen hacia
los trabajadores en el sistema penal, pero después, y X Justicia también lo ha documentado mucho, después de que tú ves si alguien realmente lleva esa capacitación a su trabajo y que impacta o afecta su interacción con las mujeres privadas de la libertad o con personas que son detenidas y presentadas ante la o el juez, es poco probable que ellos realmente hagan ese cambio de mindset, ¿no? Y de que realmente pueden ver las circunstancias de riesgo alrededor, y mucho menos yo creo en centros de tratamiento donde no han empezado realmente a hacer ese tipo de trabajo. Y creo que nos falta mucho para ir pensando. Yo esperaría que es algo que puede suceder de forma generacional, como muchos de los temas que estamos viendo, y vimos en las marchas ayer por todo el país, ¿no? Que son principalmente mujeres jóvenes que están tomando las calles y que ya no nos vamos a quedar calladas. Y ves a las niñas, ¿no? Que aún más. Entonces es cómo protegemos, cómo garantizamos que para ellas sea diferente, y eso es cómo estamos creando también a nuestros hijos. Yo tengo un hijo, cómo vamos generando eso desde que fueran chiquitos, para que cuando ellos llegan a tener esos puestos como defensores, como fiscales, como los que trabajan dentro de la cárcel, no estemos llevando ese mismo pensamiento. Yo creo que eso es muy a largo plazo, porque también sabemos que el machismo está arraigado en nuestra sociedad, está arraigado en cómo, hasta en mujeres, ¿no? Nosotras replicamos muchas de las malas prácticas del machismo, de cómo hablamos, ¿no? Las niñas, es como, no podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo los vamos también siendo más, siendo pues más intencionales con cómo desde chiquitos hasta grandes? Y también de decir, y lo vi también en redes ayer, ¿no? Los hombres que quieren apoyar, pues lo primero sería en tus grupos de chat donde están mandando fotos, como estaba hablando la doctora, de nudes o de haciendo ese tipo de acoso, de que haya un hombre en ese grupo que diga, no, yo no quiero estar aquí, o no estoy de acuerdo con eso, porque sí necesitamos que los hombres se pongan las pilas a estar denunciando esos actos, porque si no, entre ellos se sigue circulando ese tipo de comportamiento. Entonces creo que es una responsabilidad muy compartida, y algo que solamente con la capacitación no lo hemos logrado, aunque sabemos que muchas de esas capacitaciones son obligatorias para personas que trabajan en el sistema penal. Gracias. Gracias a usted, maestra. Muy buenas reflexiones y puntos clave para este tema. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, les agradezco a las dos ponentes y voy a ceder el uso de la voz al director de nuestra facultad, el doctor Armando Villanueva Mendoza, tanto para dar las últimas palabras de esta sesión, así como para dar lectura a sus reconocimientos. Muchas gracias. Bien, pues interesantísimas las dos participaciones. En realidad, hoy en la mañana, que hacía alusión al tema de esta semana en mi tradicional clase de Derecho Constitucional, aludía a los comentarios que pues hizo la maestra Sara. Esto de la educación es fundamental. Necesitamos no educar a los jóvenes, necesitamos educar a los niños, y a los niños desde un principio. Para mí fue sorprendente en alguna ocasión que hice una estancia en Barcelona ver cómo los fines de semana, los sábados, los domingos, organizaciones ciudadanas difundían entre niños de 1, 2, 3 años la cultura de la igualdad. Y eso era realmente extraordinario, porque a través del juego iban mostrando cómo el hombre y la mujer son iguales. Y bueno, pues hoy también con relación a las cuestiones cibernéticas, ¿verdad? También les comentaba que recibí, así como se comparten imágenes, ¿verdad? Recibí todo un análisis de una conversación a través de un chat, a través del WhatsApp, en donde una chica dice que no, y está insistiendo el joven, y llega a generar tal presión que hasta la presión de sus papás, por, oye, pues sí es muy buen muchacho, es que no lo conocen, hasta que no le toma un screenshot
a esa actividad insistente del muchacho y la comparte en un grupo con todos sus integrantes de su familia que le estaban diciendo que era un buen muchacho, para que viera nada más lo que sucedía. Entonces, yo creo que todas estas acciones, tanto el generar la cultura de la igualdad desde el inicio, como lo decía la maestra Sara, como el generar también la cultura de la denuncia, son cuestiones que nos van a llevar a ese cambio. Y bueno, pues todo esto incidió tanto en la charla de la maestra Sara como de la doctora Amelia, y pues por ello quiero agradecerles, porque creo que la temática es completamente actual y que las propuestas son propuestas tendientes a ser mejor como sociedad. Y eso es lo que yo creo que todos en nuestras instituciones públicas debemos de perseguir y también en el ámbito privado. Y bueno, pues por consecuencia y en agradecimiento a estas dos participaciones, quiero entregarles el reconocimiento que les brinda la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, tanto a la doctora Rosamelia Domínguez Arteaga como a la maestra Sara Snap, por su destacada participación como ponentes en el panel Modalidades de la Violencia, que organizó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Verdad, belleza y probidad, el doctor Armando Villanueva Mendoza, que es un servidor, y quedo a las órdenes de todos ustedes. Y como bien lo dijo la maestra Sara, no podemos concretarnos nada más a un día o a una semana con relación a estos temas. Yo creo que como Facultad de Derecho tenemos la obligación de tenerlos completamente frecuentes. Y yo creo que eso es lo que acostumbramos. Y bueno, pues aquí está con nosotros la maestra Ada Díaz, que es la presidenta, es quien preside el comité relacionado con el tema. Y bueno, pues con quien vamos a seguir trabajando muy de cerca con la intención de impulsar todos estos temas relacionados con la igualdad. Ya les decía yo ayer en la actividad que tuvimos precisamente también con relación a este día, pues que el tema debe ser la igualdad ante todo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todas. Hasta luego.